Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. Como siempre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿qué tal? Hola David y hola a todos los amigos de Epicentro. Bueno, Rodolfo, normalmente siempre vemos proyectos de ley y cosas muy vinculadas al Congreso, pero esta vez te he invitado para analizar el tema de la presidenta Boluarte, que también tiene una vinculación con el Congreso por el tema de la vacancia, ¿no? A lo que quiero ir después. Primero, me gustaría hacer un análisis legal contigo. Entonces, digamos, la primera pregunta que surge es si es que el tema de los Rolex y las joyas que la presidenta recibió en calidad de préstamo, según su propia declaración, de manos de Wilfredo Escorima, el gobernador de Ayacucho, constituye enriquecimiento ilícito o cohecho, porque se está hablando de ambos delitos, ¿no? En el caso del enriquecimiento ilícito, por ejemplo, se ha mencionado ya varias veces que los bienes no tienen que ser propiedad del imputado, sino que basta con que estén en su poder, como es este caso. Y en el caso del cohecho ya implica una contraprestación por esos préstamos. Por ejemplo, la transferencia de 100 millones de soles al gobierno regional de Ayacucho para la construcción de un estadio. Entonces, mi primera pregunta es, ¿aquí podemos hablar de enriquecimiento ilícito o de cohecho o de ambas cosas en paralelo mientras no se resuelva cuál va a ser la imputación final? Bueno, en principio el fiscal de la Nación ha dispuesto una investigación preliminar. Las investigaciones fiscales tienen como característica un principio de progresividad. Vale decir, conforme van recabando o obteniendo elementos de convicción, elementos de prueba, se puede ir perfeccionando la configuración legal de los hechos. Vale decir, en el decurso de la investigación podría variar la tipificación, ¿no es cierto? Inicialmente, a partir de los hechos que fueron de conocimiento del Ministerio Público y fueron de conocimiento público también, es que ha abierto investigación por enriquecimiento ilícito y omisión de información en declaración jurada. Esos son los dos delitos que están planteando. Obviamente, a raíz de las respuestas o los descargos que ha dado la presidenta de la República, en el sentido que habría tres relojes y una pulsera que habían sido prestadas por el gobernador regional de Ayacucho para efectos de mejorar su imagen, la representación en eventos internacionales, etcétera. Un poco que a partir de ahí se ha puesto en debate el tema si configuraría o no enriquecimiento ilícito el hecho de haber prestado esos bienes el gobernador regional a la presidenta de la República. ¿Tú Sin qué duda, opinas en ese tema? ¿Tú qué opinas? ¿Constituye enriquecimiento ilícito o puede constituirlo el hecho de que los bienes, en este caso la joya y los relojes, hayan sido prestados y no regalados o comprados por la presidenta? bueno, efectivamente es un tema controversial porque obviamente el argumento de la defensa técnica apunta a que como no han sido dados en propiedad, se entiende que no se ha incorporado al patrimonio de la presidenta de la República. Sin embargo, este delito de enriquecimiento ilícito, conforme se ha desarrollado a nivel jurisprudencial, específicamente una casación de Ventanilla, que provenía de un recurso de casación de la Corte de Ventanilla, dejó claro que este delito es un delito de posesión, no es un delito de propiedad, porque patrimonio no es igual a propiedad. El patrimonio puede estar incorporado por los activos, está incorporado también los pasivos, o sea, porque cuando se hace un análisis del patrimonio, no solamente son los activos, sino también los pasivos que tiene la persona investigada o el funcionario involucrado en la comisión de este delito. Entonces, digamos, desde el punto de vista del desarrollo jurisprudencial, ya habría quedado relativamente sentado que aquí no es un desbalance de bienes en propiedad, es un desbalance del patrimonio en su conjunto y por tanto es un delito que la posesión también involucra una incorporación al patrimonio del funcionario imputado, investigado, como en este caso la presidenta de la República, lo cual tiene también cierta lógica, ¿no? Porque si no, imagínense, no bastaría decir que bastaría devolver los dineros de actos de corrupción o bastaría poner nombres, propiedades a nombres de otro para que no se pueda configurar el delito de enriquecimiento ilícito. Obviamente esto tiene que ser acompañado de una serie de actos de investigación que la Fiscalía pueda merituar e inclusive puede llegar a la conclusión de que esos supuestos préstamos son realmente simulados, porque por los elementos
de prueba que pueden haber obtenido, como el hecho de tener los certificados de algunas joyas, de algunos relojes, etcétera, podría darse la convicción de que este es una coartada, es un argumento de defensa, pero en realidad había operado una transferencia de propiedad, ¿no es cierto? Entonces, todos esos temas de elementos de convicción podrían apuntar a que estamos ante un delito de enriquecimiento ilícito. En primer lugar, como acabo de decir, porque no necesariamente se tiene que acreditar la propiedad, falta la posesión, ¿no es cierto? De lo bien, como conforme se ha establecido a nivel jurisprudencial. De allí que un hilo de investigación válido para la Fiscalía es continuar con el enriquecimiento ilícito. Ahora, si ellos tienen un punto de vista distinto, y en el contexto de una investigación de esta naturaleza, se puede alternativamente también abrir otro hilo de investigación en el posible delito de cohecho o comúnmente llamado actos de soborno, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque también, como tú has mencionado en varias ocasiones, hay que tener en cuenta también el hecho de que como consecuencia de estos préstamos, de esta aceptación de la presidenta de la República de 3 relojes y una pulsera, eh, puede ser entendido en el contexto de actos que ella ha realizado, digamos, que pueden haber quebrantado la neutralidad, la corrección del funcionamiento de la gestión pública a cargo como presidenta de la República. Por ejemplo, lo que tú has mencionado, la transferencia de recursos al gobierno regional, que según un reportaje de un medio de comunicación, da cuenta que desde que asumió el cargo la presidenta de la República, el presupuesto del gobierno regional de Ayacucho se habría incrementado en más o menos 580 millones de soles, ¿no es cierto? E inclusive creo que datos relevantes es la expedición desde el punto de vista de 3 decretos de urgencia, ujú, el decreto de urgencia 020 del 23 de junio del 2023, el decreto de urgencia 029 2023 de julio del 2023 y finalmente el que se ha hecho bastante conocido, el decreto de urgencia 06-2024, donde se transfiere 100 millones de soles para la mejora del estadio en Ayacucho, ¿no es cierto? Y si comparamos esta expedición de estos decretos de urgencia con la línea de tiempo de las entregas que se han dado a la presidenta de la República, que se sabe que el primero de ellos fue en mayo de 2023, ¿no es cierto?, respecto al reloj que se hizo de conocimiento público, y luego respecto a la pulsera que habría sido en julio del año 2023, podemos inferir que hay una cierta vinculación entre estas entregas de estos beneficios económicos a favor de la presidenta de la República con la expedición de estos decretos de urgencias que han incrementado significativamente el presupuesto del gobierno regional, ujú, debiendo precisar que no necesariamente estas eh, decretos de urgencias o estos actos funcionales de la presidenta de la República en el contexto de estos préstamos de 3 relojes y una joya, eh, no necesariamente pueden ser actos contrarios a sus deberes funcionales, porque también se sanciona y se criminaliza estos recibimientos, esta aceptación de favores de carácter económico con el cumplimiento de deberes funcionales. Ya no solamente se sanciona la actuación del funcionario público que transgrede sus deberes funcionales, sino aquel que también los cumple, porque ujú, se quebranta un tema que es importantísimo en los bienes jurídicos que están en los delitos contra la administración, los delitos funcionariales, es el hecho de que se busque la correcta administración o gestión pública, que uno de sus rasgos esenciales es la neutralidad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de neutralidad y objetividad en el manejo de la cosa pública de la presidenta de la República si es que estas disposiciones de carácter presupuestal se dan en el contexto de favores o beneficios de carácter económico que ha recibido la presidenta de la República, que puntualmente se conoce 3 relojes y una pulsera, ¿no?, de alta gama? Entonces, en ese contexto podríamos hablar del delito de cohecho o de soborno, como ujú. comúnmente se llama. Y como te digo,
en el contexto de una investigación fiscal, bajo el principio de progresividad, se va decantando los tipos Ujú, penales. ujú. E inclusive, como ocurrió con Pedro Castillo, también se le investigó o se le viene procesando por delitos alternativos, ¿no? En el supuesto que no se dé uno, se puede Claro. configurar otro. En este caso, se podría configurar se podría investigar por enriquecimiento ilícito y alternativamente el delito de cohecho, conforme vayan realizándose actos de Ahora, investigación que ujú. perfeccionen la actuación, la posición o la teoría de la fiscalía, ¿no? Justamente sobre ese tema, ¿qué actos de investigación debería realizar la Fiscalía tanto para, digamos, avanzar en la hipótesis del enriquecimiento ilícito como en este supuesto cohecho? ¿Qué debería hacer la Fiscalía? ¿Qué pruebas debería recabar para ver si efectivamente se cometieron algunos de estos dos delitos? Sí, previamente que un poco que también mencionar que el delito de enriquecimiento ilícito, conforme a la doctrina jurisprudencial, es un delito residual, ¿no es cierto? Vale decir que si encuentra dentro del contexto de esta investigación fiscal, ¿no es cierto? Se encuentra elementos que configuren otro delito funcionarial, como puede ser el cohecho, el peculado, tráfico de influencias, ¿no? Negociación incompatible, etcétera. Entonces se descarta el enriquecimiento ilícito. Ujú, Esa es la característica particular del delito de enriquecimiento ilícito, que es residual. Actúa en defecto de, ¿no es cierto? ujú, Si se ujú. logra tener los elementos de convicción o elementos de prueba en el proceso de la investigación fiscal que configuren otro delito funcionarial, se descarta Claro, el cohecho, de por ejemplo. provecho, Ujú, por ejemplo. Sin embargo, seguramente la Fiscalía va, dentro de su estrategia de investigación, seguramente alternativamente podrá establecer actos de investigación para poder cuál tipo penal resulta el más adecuado, y lo cual se materializará cuando se formule la denuncia constitucional de ser el caso, ¿no? Entonces, y respecto a tu pregunta ya en concreto sobre qué actos de investigación, yo creo que a raíz de los hechos que se han ido incorporando a esta investigación o que son de conocimiento público, me imagino que la Fiscalía hará actos de investigación para poder corroborar estos hechos. Yo creo que es muy importante que no debemos descartar desde el punto de gestión pública es un poco conocer el contexto o la trazabilidad de estos decretos de urgencia, ¿no es ujú. cierto? Porque los decretos de urgencia, como ustedes saben, son atribuciones que tiene el presidente de la República por mandato constitucional. O sea, los decretos de urgencia son una atribución del presidente de la República. Sin duda, la forma como se implementan o cómo se aprueba tiene leyes de desarrollo que establecen inclusive reglamentos, etcétera, que establecen cómo se aprueban estos decretos de urgencia. Pero digamos, como rasgo distintivo, los decretos de urgencia son una atribución del presidente de la República. Ujú. ¿Ya? En ese contexto, es importante conocer, por ejemplo, cuál fue el origen Pero del el decreto, sustento, ¿no? el origen o el sustento del decreto de urgencia 020, 029, 0006 de este año, para un poco conocer cuál fue el origen. En principio, eh, el ministro de Economía debería ser citado al Ministerio Público, a la Fiscalía de Nación, a efectos que declare sobre la viabilidad de estos decretos de urgencia. ¿Cuál ha sido el sustento técnico? Ujú, ¿No? Inclusive el director general de presupuesto debe informar cuál ha sido la viabilidad técnica para poder incorporar estos decretos de urgencia, en principio, en la agenda del Consejo de Ministros, porque recordemos que los decretos de urgencia se aprueban en sesión de Consejo de Ministros. Entonces, hay que saber a pedido de quién fue incorporado en la agenda de los consejos de ministros, cuál fue el origen de los mismos, en los pedidos que sustentaron para dar la viabilidad técnica. Más aún, especialmente en el decreto de urgencia 06 2024, que da los 100 millones ujú. para la ampliación del El estadio, estadio. Ujú, sale de la reserva de contingencia. Y nosotros sabemos, en gestión pública, que muchas veces los gobiernos regionales, los ministerios, los organismos públicos, siempre gestionan demandas adicionales para poder satisfacer algunas necesidades institucionales. Sin embargo, en ese caso particular del decreto de urgencia 06-2024 referido al estadio, el gobierno original pidió adicional 100 millones de soles y le dieron los 100 millones de soles. O ujú. sea, eso de ahí son hechos que deben ser valorados, debe haber informes técnicos de la Dirección General de Presupuesto, debe haber
el sustento técnico para que se dio al 100% los requerimientos del gobierno regional. Y todo eso podrán permitir configurar mejor el tipo penal que Ujú. finalmente opte el Ministerio Público, ¿no? Ahora, todas estas investigaciones, estos supuestos de los que estamos hablando, pueden tener algún impacto en las otras investigaciones que tienen tanto la presidenta Boluarte como el señor Wilfredo Escorima. Ella tiene una investigación por el tema por lavado de activos, por los fondos de la campaña de Perú Libre, y Wilfredo Escorima una por el Club de la Construcción. ¿Esto podría de alguna manera vincularse con esas otras investigaciones? Claro, lo que sucede, yo creo que a raíz de esta investigación se ha puesto de conocimiento una serie de hechos que van a abrir nuevas aristas en investigaciones en curso o investigaciones nuevas. Ujú. Creo que la primera constatación a partir de los hechos que se están conociendo, sin duda, de pronto o va a reactivarse la investigación sobre el origen del dinero del señor gobernador regional, ¿no? Que ahí no está muy claro el origen de su fortuna. De Ujú. repente van a iniciar una investigación para establecer o determinar o pueda determinarse el origen lícito o ilícito del origen de su fortuna. Yo creo que por ahí también va a haber una línea de investigación que seguramente será planteado en su oportunidad. Segunda línea de investigación que se podría abrir a partir de los hechos que estamos conociendo es respecto a las obras públicas en el gobierno regional, donde por fuentes de información de los medios de comunicación habrían obras que habrían sido adjudicadas a personas vinculadas a su movimiento político. Así es. Obviamente es un indicio que pueda motivar de repente una investigación sobre esa materia, ¿no? Y más aún creo que inclusive hay observaciones de la Contraloría sobre una serie de obras públicas que ha realizado el gobernador regional, se han realizado en el gobierno regional de Ayacucho, lo cual abre otro hilo de investigación respecto a irregularidades y supuestos actos ilícitos en la ejecución, en el otorgamiento y ejecución de obras públicas en el gobierno regional de Ayacucho. Es otro ítem, ¿no? Otro Ujú, y ujú. otra línea también de investigación que se abre a partir de los hechos que se vienen descubriendo y efectivamente tienen que ver con la presidenta de la República y la investigación que tiene respecto al lavado de activos, respecto a los recursos del Partido Perú Libre, ¿no es cierto? Donde se ha evidenciado que hay cuentas bancarias según el reporte del UIF, que son operaciones sospechosas que llegarían Ujú. entre el 2016 y 2022 a 1.800.000 soles. Adicionalmente, también hay un tema de la compra de un automóvil o de una camioneta al cash, lo Así cual es. es inusual. Entonces, eso sin duda abre también un hilo de investigación respecto a una investigación ya iniciada respecto a los fondos, a la fuente de financiamiento del Partido Perú Libre, donde ella también está comprendida en la investigación. Entonces se abre una serie de, eh, de hilos de investigación o las líneas de investigación que puede tener la Fiscalía en diferentes niveles, ¿no? ¿No Ujú. es cierto? E inclusive el mismo eh, gobernador regional en el tema de los préstamos de relojes y, y joyas, sin duda puede ser incorporado a la investigación que está haciendo la Fiscalía de la Nación. No obstante, Como no estará investigado, aforado. porque está como Ah, testigo ahora, ¿no? claro, no obstante, no será aforado. ¿Por qué? Por un Ajá. principio de unidad de la investigación. Puede Ujú. ser que a nivel de otras fiscalías se le inicie investigación sobre eso, o lo más probable es que en el seno del sede fiscal, del fiscal de la Nación, se lo comprenda como investigado en los delitos que se está investigando a la presidenta de la República, ¿no? Ujú. Ahora sí, Rodolfo, antes de terminar y para terminar, vamos con el escenario político. La semana pasada el Congreso archivó dos mociones de vacancia por permanente incapacidad moral, porque, bueno, ya sabemos que hay un pacto de supervivencia entre ambos poderes, ¿no? Sin embargo, eso podría cambiar en el futuro próximo teniendo en cuenta la aproximación de las elecciones del 2026, porque ahí ya cada partido va a empezar a jalar agua para su molino y además también va a depender de lo que revele la investigación fiscal, porque podría descubrirse algo que sea todavía más indefendible de lo que se ha descubierto hasta ahora y el Congreso se sienta forzado a promover una vacancia. ¿Tú cómo ves esa relación entre el Congreso y la presidenta en el futuro cercano y la posibilidad de una vacancia que prospere?
Bueno, frente a hechos de esta naturaleza, digamos, lo que corresponde, y a su vez hay una limitación al respecto, es que producto de los hallazgos, de los elementos de convicción y elementos de prueba que pueda darse en esta investigación preliminar en la sede del fiscal de la Nación, en sede de la Fiscalía de la Nación, lo que más probable es que traiga como resultado una denuncia constitucional. Denuncia constitucional que, como ya sabemos por mandato del artículo 116, o perdón, 117 de la Constitución Política, no va a poder prosperar, se va a quedar en el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí la consecuencia lógica de esta investigación preliminar es que el fiscal de la Nación concluya en una denuncia Que constitucional, se que quedaría al en último, suspenso mientras que la sería en presidenta sigue en el suspenso. cargo, ¿no? No obstante, recordemos con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respecto a Pedro Castillo, que también lo involucró en una denuncia constitucional por actos de corrupción, quiso que se aplique los convenios anticorrupción a efectos de reinterpretar o interpretar el artículo 117 de la Constitución a la luz de esos convenios internacionales de lucha contra la corrupción y viabilizar la posibilidad de que sea procesado penalmente. Sin embargo, ese criterio de interpretación en el caso de Pedro Castillo no prosperó y posiblemente la consecuencia a nivel de la denuncia constitucional de contenido penal se quede en el Parlamento y será el próximo, para cuando ella deje el cargo, el que Ujú. continúe con esa valorización respecto a esa denuncia constitucional en el Parlamento. Pero paralelamente a esto, y justamente a la luz de la última sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la vacancia de Pedro Castillo, el Tribunal Constitucional ha tratado de ensayar una suerte de concepción o establecer algunos parámetros a lo que se considera una vacancia eh, presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? Aunque no ha sido muy satisfactoria porque sigue siendo un concepto muy genérico, el rasgo que ha establecido el Tribunal Constitucional es que, bueno, es un concepto indeterminado, que eso ya lo sabíamos, indeterminado jurídicamente. Segundo, debe ser la última ratio. Tercero, debe ser, es conceptuado como un demérito político, es conceptuado con una indignidad para permanecer en el cargo. Entonces, bajo esa perspectiva, y finalmente también sostienen que es una modalidad del juicio político, o sea, es una valorización política que hace el Parlamento en un momento determinado en la coyuntura política. Entonces, yo creo que bajo esos rasgos también, que son muy indeterminados, sin embargo, permite la posibilidad de que en la medida que no puede ser procesada penalmente la presidenta de la República por estos hechos, pueda surgir la posibilidad de volver a plantear una vacancia presidencial en base a los elementos de convicción o elementos de prueba que vayan a ir Ujú. Todo se va a ir construyendo. sumando, claro. Se va a ir sumando y va a Ujú. llegar un momento, y como tú bien has dicho, el timing político va a ser determinante. Obviamente hoy no les conviene una vacancia presidencial, es por eso que hay un sector del Parlamento que ha rechazado dos mociones de vacancia relacionadas con estos hechos y otros. ¿Por qué? Porque obviamente no les conviene una vacancia en estos momentos porque podría existir una presión política que genere que también se adelanten las elecciones del Parlamento. Entonces yo creo que conforme se vaya acercando ya el cronograma electoral, el año electoral, ahí podrían vacarla. Y también un tema decisivo va a ser que las fuerzas políticas van a querer que el próximo presidente del Congreso sea uno de consenso y que pueda garantizarle que sea el presidente de la transición. Entonces Ujú. yo creo que el sector mayoritario del Parlamento no lo creo ahorita oportuno, más aún porque no creo que el presidente del Parlamento actual genere el consenso necesario para ser un presidente de transición. Claro, Entonces yo además creo que falta mucho para el 2026. Tendría que haber elecciones entonces, generales. entonces yo creo que el Congreso con timing político va a ir acopiando información que se van a ir revelando, se va a ir por ejemplo, una denuncia constitucional contra el presidente, contra la presidenta de la República sobre estos hechos que podrá producirse en 2, 3, 4 meses, sin duda va a ser un factor determinante para decidir la vacancia o no, ¿no es cierto? Entonces yo creo que, y conforme se acerquen las elecciones, ya serán los intereses políticos partidarios inmediatos los que definan esa posición. Yo creo que eso es importante. Pero creo yo que finalmente creo que una conclusión política de esto es lamentar, ¿no? Hay creo que en conclusión el gobierno
del país, los políticos ahora estamos gobernados por los peores y no por los mejores. Y lamentablemente, independientemente de lo frívolo que pueda resultar el uso de relojes de alta gama, de joyas de alta gama de la Presidenta de la República, sin embargo, también denota una Ujú. concepción de nuestra clase política. Tenemos a una presidenta que consideró en su momento pertinente, oportuno para ejercer su función de representación de presidenta de la República el usar joyas, ¿no es cierto? Eso te da un concepto de lo que existe en nuestra Ujú. clase política que muchas veces hasta en el Parlamento, ¿por qué se convierte en una agencia de viajes, una agencia de empleo? Porque hay una concepción de nuestra clase política de beneficio personal de la Ujú. actividad política. Y eso genera una desazón y genera también una gran preocupación, porque es el ejemplo más claro de deterioro de nuestra clase política y que sin duda en las próximas elecciones se va a poner en juego eso, ¿no? Y ya va a Ujú. haber siempre discursos disruptivos, discursos contra la casta política, que puede también tener muchos riesgos, ¿no? Sí, discursos que van a tener éxito si esto sigue como sigue, ¿no? Esta alianza, que como tú bien señalas, además puede romperse el próximo año cuando ya falte menos de un año para las elecciones del 2026 y traten de elegir un presidente del Congreso que haga las veces de presidente de transición mientras llegan las elecciones del 2026, que les allane el camino para tener unas elecciones favorables, quiero decir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, porque como están las cosas en este momento, no va a pasar nada, por lo menos desde el Congreso hacia la presidenta Dina Boluarte, pero como hemos comentado, eso va a cambiar en el tiempo, ¿no? Ya en el próximo año empieza la campaña y cada partido empieza a jugar ya sus propias fichas y a ver sus propios intereses y a romperse este tipo de alianzas que se han ido formando. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso. Gracias, David, y saludos a los amigos de Epicentro. Gracias a todos también los que nos han seguido. Si les ha gustado el programa, denle like y compártanlo. Y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Alerta Congreso. Chao.